Buenos días. Entonces, la semana pasada comenzamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Los dones son regalos que Dios nos da para la iglesia, para tu vida, para tu crecimiento, para tu formación. Son herramientas que tenemos para edificar a la iglesia. Indudablemente, dice la palabra, todos tenemos dones. Todos tenemos dones. Son regalos que al momento de ser regenerado, de recibir a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a ti y te regala dones. Esos dones, esos regalos para que tú los desarrolles. Y estuvimos viendo, y ahora una pregunta que se hace, ¿no? ¿Cómo saber qué don tengo yo? Inmiscúyete. O sea, ¿sabes nadar? Le preguntan a un muchacho. Pues nunca lo he intentado. A lo mejor sí. Y así es como él sabe si sabe nadar o no. Y, y y es lo mismo, tú tienes que meterte inmiscuirte en la iglesia, no solo recibir, porque el don, el regalo que Dios te dio, pues se queda ahí. Ahí se queda el don y qué triste, ¿no? Qué triste. Entonces esos dones y talentos que Dios nos da son muy importantes para nuestro crecimiento, nuestra formación, etcétera, etcétera. No son 7 simplemente los dones que Dios nos va dando en el transcurso de la vida. Hay teólogos que cuentan hasta 90, hasta 100 regalos que Dios te hace. No es tener uno nomás, sino Dios te da varios y te va dando. Dios no desperdicia nada. Y mira, nunca te los quita. Nunca te los quitas, siempre van a estar en tu vida. Siempre van a estar con nosotros esos dones. Y estamos viendo el discernimiento de espíritu, que es muy importante. Este don es el que yo más le pido, porque saber si ese espíritu con el que tú estás teniendo un contacto, estás teniendo, pues sí, un contacto, es de Dios o no, porque tenemos 3 enemigos, estamos en guerra y tenemos 3 enemigos que son muy fuertes, muy fuertes. Y esos enemigos es el mundo el que nos está atacando constantemente con sus mensajes, con la televisión, con tanta incitación. Hombres con carácter, dice, Tecate. Y tú te sientes con ese carácter, ¿no? O Malboro, ¿no? Recuerdo cuando salía Malboro y salía en un caballo, ¿no? En una loma muy bonita, y caminaba y todos queriendo ser como él con esa libertad, ¿no? Hombres con carácter. Murió de cáncer de pulmón, probablemente por tanto fumar. Entonces, discernir, ese es el mundo, la persona que está ante ti, porque acuérdate que el arma del enemigo es el engaño, engañarte. Ese es el arma que le ha funcionado desde el inicio y hasta la actualidad. Nomás te cambia algo, cualquier cosita, como lo hizo con Eva, que la engañó.
y le hizo ver, mira, le dijo, bien sabe Dios que si tú pruebas de este fruto, de este árbol, vas a ser como Él. Miren, nosotros hay una corriente muy fuerte hasta en la actualidad que dice que vamos a ser como Dios. No, eso le daríamos a la nueva era que es cierto lo que Él dice. Nosotros vamos a ser siempre sus hijos y no vamos a ser como Dios, aunque es lo que Él quiere que vayamos creciendo, creciendo, creciendo hasta la altura de Jesucristo, Dios Jesucristo. Entonces vimos el don de sanidades, hay gente que ora por las personas y sanan, se hace un milagro, hay interpretación de lenguas, en eso nos vamos a meter, eso para hablar de eso necesitamos tiempo, el de profecía, o sea, ese es hablar de parte de Dios a través del Espíritu Santo para edificación, exhortación y consolación. No, esperen muy bien, esto tienen que tener mucho cuidado. No es para recalcar el pecado de nadie, de nadie. Hay mucho cristiano que se ha alejado de la iglesia porque dice, yo te estoy exhortando. No es eso. El que exhorta y trabaja con un amor muy grande, el más grande del mundo, es Dios. Es el Espíritu Santo el único que nos derarguye de pecado. Entonces está todavía también el don de enseñanza. Tenemos 3 maestros que están con los niños allá arriba y son los maestros muy hermosos y que tienen ese don. Y el Espíritu enseña esa revelación para que esa persona pueda enseñar. Hay gente que sabe mucho, hay gente que conoce la Biblia como si él lo hubiera escrito, yo creo, pero no saben enseñar, no saben enseñar. Nosotros lo vemos, yo en mi carrera de medicina, pues sí, había muchos maestros atrás de él con muchos títulos, con mucha enseñanza, pero no le entendíamos nada. Y había personas que no venían con todo ello y salíamos aprendiendo mucho. Bueno, eso es en el mundo, en la cuestión espiritual. Dios te da si tú dices, yo no sé enseñar, métete, a lo mejor Dios te da ese don y comienzas a enseñar el don de los milagros. Hay una corriente muy fuerte también, les recalco, que dice que los milagros ya no fueron en aquel tiempo. Son mentiras del enemigo, los milagros siguen pasando, no sabes cuántos milagros suceden en tu vida todos los días, todos los días. Los milagros siguen presentes. El don de sabiduría, palabras sencillas que cambian situaciones complejas, que cambian toda tu vida. Con unas palabras sencillas que Dios te da cuando tienes este don de sabiduría y que Dios es la forma como Dios interfiere con la sabiduría del hombre. Bueno, hasta ahí el ejemplo más grande que tenemos de sabiduría fue el de Salomón. Fue el de Salomón, como Salomón le podía haber pedido, le dice, cualquier cosa, que sus enemigos sean derrotados, que el oro,
en fin. No, él le pidió sabiduría para poder ejercer el reinado que Dios le había dado. Y ha sido de los hombres más sabios que ha habido. Lo tenemos simplemente Proverbios. Si tú quieres ser sabio, lee un capítulo diario de Proverbios. Un capítulo diario de Proverbios. Y al mes tu sabiduría va a aumentar mucho. Pero hoy tengo para ustedes algo muy hermoso. ¿Qué creen que será? Los frutos del Espíritu Santo. Eso no te los da Dios. Eso no te lo da Dios. Eso nosotros los tenemos que ganarnos. Un ejemplo, para irnos entendiendo, ahí puso varios. Dijo en Juan, dijo desde Jesucristo, yo soy la vid, mi padre es el labrador, ustedes son los pámpanos, ustedes son los que van a dar fruto. Y el que no dé fruto será cortado. Ahora, el que permanece en mí es el que va a dar fruto. Permanecer en él. Y permanecer en él no es asistir a la iglesia los domingos simplemente, sino estar permanentemente en él como está un pámpano a la vid, pegado. Que si es cortado, ya no hay savia que esté corriendo a través de él. O sea, la sangre, como quien dice en nosotros. Entonces, ¿qué se vendría haciendo? Yo creo que no lo dice, pero imagino que es el Espíritu Santo. Entonces, los frutos pues llevan tiempo. Yo recuerdo cuando compré unas semillas voy a plantar estas semillas, dije, de limón, y que en la nota dice que se esperen frutos a los entre 10 y 14 años. Las tiré. A lo mejor ya ni estoy vivo, dije yo. Mejor fui a comprar arbolitos. Y arbolitos injertados. Se los recomiendo. Porque ya vienen maduritos. Y tengo muchos árboles en la casa, en macetas. Algún día los invitaré para que lleven regalos. Los frutos del Espíritu Santo nos muestran la madurez espiritual de la persona. Si tú quieres saber qué persona es madura espiritualmente, es a través de los dones, no de los talentos. Hay muchas personas que se han apartado de la iglesia, apartado de Dios y siguen con los talentos, siguen con los dones. El fruto los producimos nosotros. Fíjate todo lo que lleva una vid en crecer para que dé ese fruto. Imagínate el bambú para germinar, para iniciar la germinación necesita 7 años. Entonces, en la naturaleza nosotros vemos a Dios. Aquí en la sierra hay unos árboles que dan su fruto, pero para que éste pueda germinar, tiene que haber un incendio, tiene que pasar por fuego. Y así es como germina. O sea, hay mucho en la naturaleza, pero lo mismo en todo es que lleva mucho tiempo, muchos años, unos más, unos menos. ¿Qué tanto te adentras tú? ¿Qué tanto amor tienes con Dios?
¿Qué tanto quieres servirle a Dios? Y Dios es el que va haciendo en nosotros. Al final de nuestra vida, vamos a ser evaluados no por los dones, no por los talentos. Vas a tener, vamos a presentarnos ante Cristo, ciertamente, para recibir de parte de Él nuestras coronas, no para ser juzgados. Los que no quisieron nada con Dios, los que no quisieron nada con Jesucristo, son los que van a estar siendo juzgados por sus obras. Es donde en ellos va a caer la ira de Dios. En nosotros, que Jesucristo está en nuestra vida, está el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Nosotros vamos a estar ante el trono blanco con Jesucristo y Él repartiendo lo que hemos mandado para allá. Él nos dice, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros allá, manden tesoros allá. Y todo eso es lo que vamos a tener. Muchos vamos a salir ahí con bien vestidos, con una casa que Él está haciendo allá para cuando lleguemos, etcétera, etcétera. Que no es así, ¿no? Pero imagínatelo como Él dice que está haciendo hogares allá para nosotros. Y otros van a salir desnudos. Pues va a ver qué mandaste para acá. Está en blanco. El que sigue. Y qué gacho, ¿no? Cuando te dicen, cuando estás en el banco y estás queriendo arreglar a alguien, arreglar algo, y ya la persona le hace caso al otro, ¿no? Ya para que te quites, para que te vayas. Así es como nos va a mandar, ándale, usted es salvo, usted está dentro del reino porque aceptó a Jesucristo en su corazón, aceptó la gracia de Dios, pero no hizo nada. No hizo nada. Entonces, no estamos en esta vida para no hacer nada. El deleite, lo más importante en nuestra vida es trabajar para el reino de Dios. Así que nuestro crecimiento espiritual va a ser a través de los frutos, no por talentos, no por los dones. Él nos los regaló. Es lo que tú hayas ganado por tus propios esfuerzos, que son los frutos. Y hay cantidad enorme de frutos que podemos tener. Vamos a ir a Gálatas. Ahí Pablo ya lo leo. Me quedé con el tonito de la última canción. Efesios, Gálatas. Aquí estás. Que se llama la vida del Espíritu, ¿no? Así que les digo, dice Pablo, les está hablando a cristianos, a judíos. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Hacemos un alto. Qué tremendo, ¿no? Que vivas por el Espíritu Santo. Es el primer mandamiento apostólico que se nos da. No nos dice, no significa que hagamos atajos en la espiritualidad. Nuestro andar en el Espíritu no es a través de los dones que Él nos ha dado, sino que debemos de andar en los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es aquí y allá, en la familia,
en tu trabajo, en tu vida, y andar en el Espíritu. Recuerdo, no es, no es hacerte muy religioso, no es que andes flotando sobre sobre el piso, que sientas, no sé si me entiendan lo que quiero decir. Me tocó una experiencia de cuando estábamos allá en una en una escuela, una graduación, y salió de ahí un sacerdote, como siempre, como si estuviéramos en la iglesia, no estábamos afuera, ¿no? Un amigo y yo, otro pastor y yo, estábamos platicando allá afuera, y salió de verdad, así caminando, pero con ojos cerrados, pero parecía que iba volando. Y luego llega y da vuelta y luego, mira, me dice, eso no es andar en el Espíritu. Y mira que, y no lo digo para criticar a nuestros hermanos alejados, como nos dicen ellos, católicos. Yo tengo un sacerdote que es mi paciente, tenemos buena amistad, viene, pasa, me visita, platicamos, no de la iglesia, no nada de esto, sino de su vida, la mía, etcétera, y se va un ratito, y le agradezco, y si tuviera la oportunidad de invitarlo a la casa, lo haría. No hay nada que se interponga entre él y yo, entre el corazón que él tiene. Él ya no, él es una persona mayor que tiene un puesto importante. Bueno, continúa. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ese es el otro enemigo que tenemos a través del mundo, que somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra concupiscencia, que es la que desea eso. Es la carne que lo quiere, que quiere, que quiere eso. Dice, porque, y no seguirán, dice, los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu Santo desea lo que es contrario a ella, y los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa, esto es terrífico, ¿no? Es tremendo esto. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican, subrayen esa palabra, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Recuerden que ya hace unos domingos, Jesucristo a lo que vino a hablar con las parábolas y a decirnos sobre el reino de Dios. Cuando Él se manifestó, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado, está cerca de nosotros. Y las parábolas nos dicen siempre, el reino de Dios es como
para que entendamos cómo es el reino de Dios. Entonces, hay una lucha muy grande entre nuestra carne y nuestro espíritu. Si hay algo en lo que Dios te respeta totalmente, no se mete contigo, no, Él no va a hacer nada, es tu voluntad. Lo que tú decidas, Él lo va a respetar. Él no te va a poner, Señor, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué me dejaste caer en esto? Tú lo quisiste. Tú lo deseaste. Jesucristo, lo más grande en cuanto a la voluntad, porque siempre dice, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la suya. Porque Jesucristo sufrió mucho para decir el sí, para aceptar eso que hizo, de entregar su vida por nosotros de una forma horrible, de una forma en donde iba a llevar donde llevó todos los pecados del mundo, cayeron sobre sus hombros. Él nunca pecó, y Él recibió todo eso, y el pecado, Dios lo odia mucho al pecado, porque hace una separación entre el Hijo, entre la persona y Él. Imagínate, ahora que vienen mis nietos a venir, imagínate que ayer y así antier luego me hablan porque quieren hablar con su abuelito. Y que también como un padre, que tú tengas hijos y que eso haga una separación entre tú y Dios y te dejes solo, en donde tú ya no cuentas con Él, le hables y como que hay un bronce arriba de ti donde no pasan las oraciones. Tú crees que Él anda contigo, pero no anda contigo. Entonces por eso Él odia tanto el pecado. Por eso Él está tan desacuerdo en todo eso. Y hay esa lucha donde por un oído te dice el Espíritu Santo, no lo hagas. No, ten templanza, ten dominio propio, deja eso, no es tuyo. No tomes ese dinero, no aceptes aquello, no participes en eso. No pongas oído a esas calumnias, a esas injurias, a esos pleitos. Tantas cosas que vienen y el Espíritu nos está diciendo cómo vayamos. Y el diablo, mira, ¿qué vas a morir pobre? Ahí está, nadie va a saber, hombre. Eres el último que está aquí, llévate ese dinero. O llévate ese lápiz. O llévate lo que sea, porque robo, es tomar algo que no es tuyo. Mira, y luego te dice, ¿sabes qué? Lo que supe del pastor, de la pastora, del hermano, de la hermana, de esto, de allá, de acá y todo. Y tú como Chabelita y él, no me digas nada, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó, no? Queremos y oímos y nos contaminamos con todo eso. Cosas que no sabemos si son ciertas. Son calumnias y a lo mejor fueron ciertas. Pero todos estamos en lo mismo. No estamos para juzgar, porque más severamente vamos a ser juzgados. Entonces ahí están los dos espíritus peleando entre ellos. ¿Quién es el que va a decidir? ¿El Espíritu Santo le va a ganar? ¿O va a ganar
el enemigo, el diablo, o nuestra carne. Tú lo decides. Tú eres el que decides qué hacer. Ante mucho dolor de Dios, pero uno es el que decide. Hasta que llegó Jesucristo y le dijo, Padre, después de haber orado 3 veces, ya regresó y le dice, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y el mundo cambió. Bueno, ahora bien, las obras de la carne son muy evidentes, ¿no? Muy evidentes. Y cosas parecidas a estas. Si no, oye, te dicen, oye, pero hay ahí fumar drogas. Pues mira, dice, y cosas parecidas a estas también. Todo aquello que hace daño, que no, nosotros sabemos muy bien, no somos niños, no. Una cosa importante que les dije en estas palabras aterradoras de la Biblia, ¿no? Porque prácticamente te descalifican, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los que practican, los que se ponen ante un espejo y cómo se ven a solas, que estás ante un espejo y te estás viendo santo o todavía estás practicando esas obras. Toma en cuenta que son las personas que practican esas cosas. No estoy diciendo que si un pastor, que si esto, que si un mujer, que si un anciano, que si una persona se pone una borrachera, ya, perdió reinos. Que él nunca toma, que él nunca, fin, que eso, olvídate. Que si hay personas que tú conoces que son cristianos y que llegan a tomar una cerveza o algo así, pero no es lo que practican. Son personas que practican, que hacen eso. Ahora, el emborracharse, el hacer eso, es malo en sí. No es malo lo que él no está en contra del vino, vaya. Inclusive en varias partes Pablo le dijo a Timoteo, toma vino, le dice, para tu enfermedad. Era vino fermentado, pero no era para que se emborrachara. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que ser no tan fariseos. Hay que entender los que practican. Tú sabes quiénes son los que practican tales cosas. Los que de repente dices, te sale a hablar de alguien que ni te consta ni nada y todo, pero Dios te reprende y dices, ay Señor, perdóname. No hay problema. Dios te perdona y a seguir adelante. Él está diciendo que si esas cosas, fíjate bien, define tu vida. Es la que define tu vida. Que así es tu vida. Y los frutos no son nada más para la iglesia, son también para el exterior. Que se noten, que se me note, decía, que se me note que tú ya no perteneces a este mundo, que se te note. A veces nosotros tenemos, como su servidor, antes era mucho más, pues muy alegre. Yo gozaba tanto reírme de los chistes que me acordaba.
el chiste 540 y agarraba una risa, porque ya no lo quería repetir todo, ¿no? Ya los tenía numerados. Y que hablamos mucho, que, en fin, que no somos, no sé si que son muy serios, ¿no? Que son muy serios, pero ay, bueno, sigamos adelante. Entonces, es lo que define tu vida, te pones en un espejo frente a ti y así es como te ves. Así es como te ves. Esa es tu práctica regular. Eso es lo que tú estás practicando. Si hay oportunidad de robar en algo, lo robas. Si hay necesidad de quedarte con algo, te quedas. Y eso es lo que no debe de existir en nosotros. La gente, en cuanto a nuestra espiritualidad, ellos quieren que seas lo que se ha forjado desde chiquitos, ¿no? Porque es lo que vimos, nada más, porque yo creo que todos trascendemos de la iglesia madre, ¿no? Donde sale, que es el catolicismo. Todos trascendemos de ahí, fuimos, vimos y veíamos tan grande, tan suntuoso todo. No somos personas normales y ellos también. Y lo que más, ay amigos, lo que más daño hace al cristianismo somos nosotros. Le va un gancho al hígado, ¿no? Porque nosotros acercamos a la gente. Nosotros somos, como Dios, sacerdotes también. Sacerdotes. Sacerdote es aquella persona que acerca al hombre a Dios. Cuando tú le estás hablando a alguien de Jesucristo, tú estás fungiendo como sacerdote, es todo. O sea, no es otra cosa, o sea, estás fungiendo como Él. Y eso es lo hermoso. Ahora, andemos en los frutos del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. Como el árbol que teníamos en la casa, que ya les he platicado, que tenía años y no daba frutos. Hasta que en una ocasión lo amenacé y le dije, si no das, para el año que entra, te corto. Y ya saben lo que pasó, no se llenó de frutos. Entonces, tú puedes conocer a la gente por sus frutos, pero teniendo cuidado. Un amigo de aquí en Ensenada, que es, que tenía, ya no está en esa iglesia, pero tenía cargos y predicaba. Y después fueron a una carne asada, se juntaron los hombres y fueron a una carne asada, estaban ahí, y él contó un chiste. Él contó un chiste y le dice uno de los hermanos, hermano, le dice, tan seriecito, tan formal que se ve, pero ahora me doy cuenta, era un chiste sencillo, nada pecaminoso ni nada de doble cosa. Dice, me sentí tan mal, dice. Pero pues, si tú eres así, o sea, somos normales. La gente nos tiene que ver como normales. Mira, aunque seas cristiano y de muchos años, todavía tienes muchas luchas contra tu vieja naturaleza, contra tu carne, contra el enemigo, contra el mundo. No se paran esas luchas. Por eso el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Está cultivando esa parte en nosotros para que demos fruto. Como
en aquella anécdota que da Jesucristo, que dice que estaba el viñedo y que el dueño del viñedo le dice que está esa vid que no ha dado frutos. Y le dice, ¿sabes qué? Ya lleva 3 años, arráncala. Y le dice el labrador, espera, déjame una oportunidad. Deja fertilizarla, deja podarla, deja aflojar en la tierra, etcétera, etcétera. Y dio sus frutos. Así Dios cultiva con nosotros. Nos está cultivando, nos afloja la tierra. Está las 24 horas con nosotros. Las 24 horas. A través del Dios Espíritu Santo. Él está con nosotros. Los frutos imitan el carácter de Cristo. Jesucristo tenía todos los frutos. Los frutos del Espíritu Santo son las cosas en las que Dios se deleita. Es lo que hace la prioridad en nosotros. Porque es algo que tú estás dando, ¿me entiendes? No es algo que Él te dio. Él te dio la salvación. Porque en el cielo va a estar lleno de puro pecador. No va a haber nadie que no sea pecador. Va a estar lleno de pecadores, pero que recibieron a Jesucristo y por gracia Él nos dio la salvación en fe en Cristo. Y en el infierno, como les digo, van a estar puros pecadores, pero que no quisieron nada con Dios. Que no tenían corazón para Él. O lo vieron como una religión, pero nunca buscaron vivir como Él nos dice que vivamos. Todos estamos llamados a mostrar los frutos del amor, de la bondad, de la mansedumbre, etcétera, etcétera. Dice, en cambio, dice Pablo en el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Y les estaba hablando el de la ley porque ellos estaban bajo la ley. Ellos acababan de salir de la ley. Porque no hay ley contra esas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado su naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu, 25 dice, si el Espíritu Santo nos da vida, andemos guiados por el Espíritu Santo. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Mansedumbre, esa tenemos a veces problemas, ¿no? La mansedumbre, porque a veces creen que es que seas menso, que seamos unos mensos, unos tontos que vengan y no. El hombre más iracundo que había, Moisés, que inclusive mató a un egipcio y Dios lo llevó 40 años al desierto a que se formara, en fin, terminó siendo el hombre más manso que había. Jesucristo fue el máximo. Jesucristo fue manso, amoroso con los débiles, pero contra los fariseos, él era duro. Él no quiere decir que la mansedumbre te traiga que ser manso
tú vayas a ser débil, no. Es una persona que tiene fuerza, pero sabe restringirla. La sabe restringir y la sabe echar a andar cuando la necesita. Cuando es necesario, saca esa fuerza. Muchas veces creen, pastor, puede hacer esto, aquello. No. ¿Por qué? Porque no sabes por qué. Entonces, la mansedumbre es una fuerza. Y tenemos a varios, a Moisés, Jesucristo, y dio ese fruto. Fíjate qué tan grande Jesucristo. Cuando le llevaron a aquella mujer, que era lo peor para aquellos tiempos, porque era algo notorio, algo que se veía, y que la llevaron en adulterio para que él la juzgara. Porque la ley decía que la persona que fuera hallada, o sea, hallada en adulterio, iba a ser lapidada, iba a morir a pedradas. Jesucristo mostró debilidad con los débiles. Esa es mansedumbre. Con los débiles, Él se hace débil. Y Él intercedió sabiamente por ella. Atacando a los otros, haciéndoles ver su vida, diciéndoles: el que pueda tirar la primera piedra, que sea, como diciendo, más justo que ella, que la tire. Y al final, el que podía juzgar eso, la perdonó y le dice: ve en paz y no peques más. El gozo. El gozo es alegría, pero es una alegría cristiana. Es algo que sale de ti y estás contento, estás contenta a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que te haya pasado, que hayas perdido la salud, que hayas perdido el trabajo, que, en fin, lo que haya pasado. En ti hay un gozo, hay algo que está en ti, porque no estás viendo la situación, estás viendo la cruz, estás viendo a Dios. Ese es el gozo. Pero tampoco quiere decir que no haya duelo en nosotros. Que no haya duelo en nosotros. Cuando tú tienes una pérdida, claro que sí. Duele. No impide el duelo. No impide el experimentar dolor. Pero lo que Dios nos pide es de que lo hagamos a través de Jesús y veamos que Él tiene todo bajo control. Pablo dice en Filipenses que aprendamos a regocijarnos en todo, porque el gozo es la muestra, es lo que muestra la relación que tenemos con Dios y no con las pérdidas que tenemos, no con las pérdidas que vengan y se presenten en ti. Que en dado momento te dicen: tienes una enfermedad así, sí, pues oíme, y que te den ese de golpe y te quedan 3 meses, etcétera, etcétera. Tienes todo el derecho de afligirte, de llorar, de muchas cosas, pero inmediatamente llevar
tu vista ante Dios, y es donde va a salir ese gozo. Acuérdate que es un fruto. No digas, es cristiano y mira cómo anda. No tiene ese fruto muy maduro todavía. Probablemente, no sé. ¿Sí? Pero eso está bien. Pero al rato dice, Señor, allá voy a estar también contigo. A mí cuando me llaman a veces, en ocasiones que no me gusta, pero lo que es a dar unas palabras en un funeral de una persona, les pregunto, ¿y fue cristiano? No. Pues, ¿qué puedes hablar, no? ¿Qué puedes decir? Rechazó a Jesucristo durante toda su vida, pero cuando la persona dedicó su vida a tener una relación con Dios, puedes hablar tan bonito de esa persona, ¿no? Y decir que seguramente o que probablemente dónde se encuentra en esos momentos y que es simplemente una despedida, porque dice en Proverbios que Dios ha puesto en nosotros una semilla de inmortalidad. Todos sabemos que somos inmortales, pero el engaño del diablo cree que somos aquí inmortales. Ese es el engaño, que nosotros creemos que somos inmortales aquí. Y ahí están fumando y fumen como chapaco y luego le dicen, oye, pues te va a dar cáncer. Ah, con que no. Te vas a morir de cáncer con que no me muera de parto, dice, ¿no? Pero cuando le dices a la persona, oye, tienes, ¿sabes qué? Te dice el doctor, hay una mancha en tu pulmón y es inoperable. Ya cuando aparece una mancha y ya radiológicamente se puede ver, ya es incurable. Entonces, una lagrimita se le sale. Pues ya para qué, ¿verdad? Entonces, hay que, pero luego recapacitar y decir, Señor, si nunca, si nunca quiso recibir a Jesucristo, nunca quiso esta persona, un hermano, una hermana, un padre, es su decisión, fue su decisión. Y, y ahora no sabemos dónde está tampoco, tampoco estamos hechos para juzgar, porque el único que nos puede decir dónde está es Él, Dios. Longanimidad es paciencia, paciencia, tener paciencia. Imita el carácter de Dios. Si alguien es paciente con tu vida, es Dios. Te da todo el tiempo para que te arrepientas. Todo el tiempo. Y todavía cuando vayas cayendo al infierno, va a tratar a verte, agarrarte de las orejas, para ver si te saca de ahí todavía. En los últimos momentos te da la oportunidad de que confieses el Señorío de Jesucristo. No en todos, pero Él busca la manera. Si alguien es paciente es Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que, con los demás, ser paciente. Ser paciente. Darle tiempo a la gente que se arrepienta. Yo la verdad, yo hay personas que ya no les he hablado de Dios, porque digo, no, esto ya es mucho, pero Dios no. Dios tiene el fruto completo para ser paciente. La bondad es la más difícil de definir. De todos los frutos que hay, la bondad es la más difícil de definir. ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la bondad?
No es importante que sepamos la definición, sino saber qué es la bondad. Es ser amable contigo. Es ser amable contigo. Es algo pero no amable por conveniencia, porque es una persona que tiene poder y puede modificar tu vida, para bien o para mal. Y tú eres muy bondadoso, y así lo hacían en aquel tiempo, y les decía, sí, son muy bondadosos. Venían los grandes ricos y los traían a sentarse aquí enfrente y acá y todo. No, les decía, no es así. El antier, el viernes que llegué a una farmacia a comprar unos medicamentos que tenía que inyectarle a un paciente, salí sorprendido de la bondad con la que la persona me trató. No fue nada raro, nada raro. Nada raro. Y sí, lo que necesite y es, no, nada raro. Pero con una bondad. Yo en ese momento lo que pensé yo es que tengo mi secretaria, pero no está aquí. Pero si cuando necesite una secretaria, así quisiera tener, en donde la bondad es un fruto que sale de la persona y que tú lo detectas, es algo, los frutos no los puedes casi, encerrar, es algo que le sale al árbol. Y tú lo único que haces es agarrar ese fruto y comértelo y ya. Y así es la gente. Pero cuando disiernes tú y fui ya, fue el jueves o el viernes porque a la persona la inyecté el sábado, y llegué a la farmacia y llegas, un ejemplo, suponiendo un ejemplo, llegas y le digo, le digo, ¿sabes qué? No traigo la tarjeta de descuento. Y me dice, no se preocupe, doctor, aquí lo encuentro. Cuando otras veces que he ido y no llevo la tarjeta, qué lástima. Pero lo hizo con una bondad, ¿sí me entienden? Lo hizo con una bondad. Personas que deben de estar en la puerta, pero con una bondad. Ser bondadosos. Ser bondadosos. Y los demás, el amor es el amor de Dios. Es el amor ágape. No es el amor eros, que tú te enamoras por cuestiones sexuales, eróticas. No, es el amor, ni los voy a definir los tipos de amor, pero lo que Dios quiere que se desarrolle en nosotros es el amor ágape, es el amor de Dios que dice te amo a pesar de, y esa rayita puedes ponerle lo que tú quieras, asesino, violador, lo que quieras. Él ama, Él nos ama. No vas por la calle y ves a una persona que está pasando frío, que está fuera de un Oxxo y te pide para comida o algo, que salga ese amor por esa persona, porque Jesucristo dio su vida por esa persona. Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza.
que es dominio propio, que es en lo que más fallamos, ¿no? Con la carne. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, esta mañana por lo que nos has hablado, Señor. Es algo corto, es un resumen de algo tan amplio, porque es nuestra vida. Porque refleja tu vida, Jesús, como tú eres. Señor, y ciertamente para todo necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tener esa victoria. Sabemos que siempre tú estás con nosotros y nos sentimos débiles sin ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo.